Diga conmigo urgencia. Así se llama la enseñanza del día de hoy. De hecho, le puse sentido de urgencia, en inglés urgency. Y voy a leer algunos pasajes bíblicos para comenzar. El primero está en Juan capítulo 4, versículos 1 al 9, una historia de mis favoritas historias de la Biblia. Es la historia en la que Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Probablemente ustedes han leído o han escuchado acerca de esa historia. Dice lo siguiente: por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizó sino sus discípulos, salió de Judea, diga conmigo salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Y él tenía que pasar por Samaria. Me llama la atención esa frase. Él tenía, tenga eso en la mente, él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca de mediodía y una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Entre paréntesis, porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Eso no se lo dijo la mujer a Jesús, pero eso lo pone el escritor del Evangelio para que nosotros entendamos por qué ella hace esa pregunta. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy, ¿qué? Samaritana? Hay varias cosas interesantes de este pasaje, esa historia es fascinante. Hoy no voy a predicar de esa historia, en algún momento lo haré porque hay unas verdades buenísimas para nuestra vida, pero hay algo que me llama la atención de toda esta historia, y es que la Biblia dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. Y la realidad es que desde el punto de vista logístico o geográfico, Jesús no tenía que pasar por Samaria, porque si ustedes alguna vez han visto un mapa de la geografía en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, para llegar a Jerusalén de Galilea, que era el trayecto que Jesús iba a recorrer, o de Galilea a Jerusalén, no tenías que pasar por Samaria. Samaria estaba de camino. Es como decir, voy para Miami y tengo que pasar por West Palm Beach. No, yo no tengo que pasar por West Palm Beach. Yo puedo coger una ruta que no pase por West Palm Beach y no tengo que entrar a West Palm Beach. Entonces es muy interesante que la Biblia diga eso. ¿Por qué Jesús tenía que pasar por Samaria si realmente no había ninguna necesidad geográfica? Es más, los judíos evitaban pasar por Samaria. Hacían la ruta más larga para no pasar por Samaria. Y la respuesta está en Hechos 1.8. En Hechos 1.8 se nos habla de la instrucción que dio Jesús a sus discípulos y les dijo: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Resulta que Jesús, antes de partir, le dijo a sus discípulos que cuando el Espíritu Santo viniera, ellos iban a recibir un poder sobre sus vidas, y ese poder los iba a llevar ¿a qué? A ser discípulos en todas esas regiones. Cada una de esas regiones tiene un significado especial. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén es donde ellos vivían, es donde ellos estaban en ese momento situados. Judea era una provincia, es como decir Orlando, Florida Central. Esa viene siendo Judea. Y luego Samaria, piensa en alguna ciudad o algún lugar específico de la región donde hay gente que a ti no te gusta. Personas que tienen un estilo de vida que a ti no te gusta. Personas que tienen una mentalidad que a ti no te gusta, que representan algo que a ti no te gusta. Puede ser político, puede ser religioso, puede ser simplemente de ideología, puede ser por su estilo de vida. Gente que tú dices: a mí esa gente no me gusta. Y Jesús intencionalmente dijo: recibir el Espíritu Santo te va a llevar a testificar, ser mi testigo, a contar mi historia en diferentes lugares. En Jerusalén, bueno, ahí estoy bien porque esa es como mi casa, donde yo estoy. En Judea, me toca incomodarme un poquito y Orlando está muy grande. En Samaria, yo no voy a ir donde esa gente. Y luego hasta lo último de la tierra. Muchos cristianos que tienen una carga evangelística quieren pasar de Jerusalén a lo último de la tierra. Quiero ser misionero e ir a las naciones. Quiero ir a Dubái, quiero ir a los Emiratos Árabes, quiero ir, o los que estaban, cuando uno estaba en Colombia, no decía, quiero ir a Estados Unidos a ser misionero.
No, eso está rico, eso está chévere. Pero resulta que no llegas a lo último de la tierra si no pasas por Samaria. Y Jesús dijo, tengo que pasar por Samaria. Y hoy quiero hablar un poquito acerca de Samaria porque yo creo que la iglesia, como un todo, no estoy hablando de una iglesia específica, se ha encerrado en su Jerusalén, cualquiera que represente esa Jerusalén, su entorno inmediato, eventualmente se mueve un poquito hacia su Judea, pero se olvidó de Samaria y tampoco está llegando a lo último de la tierra. En esta enseñanza que se titula Un sentido de urgencia, quiero hablar acerca de este mandato que nos dejó Jesús, acerca de testificar, de ser sus testigos. Yo amo predicar, yo amo compartir mi fe. Yo he buscado múltiples mecanismos a lo largo de los años para compartirle a otros de Jesús, no solamente en una iglesia. He hecho podcasts, me he inventado mecanismos para llegar con mensajes frescos, Saqué Marte, que no era un podcast religioso, para ver si podíamos meter el mensaje de Jesús a través de conceptos del día a día en la vida de las personas. Yo he tratado de vivir este mandato en mi vida y me apasiona hacerlo, y yo creo que como iglesia necesitamos contagiarnos un poco de ese deseo y esa necesidad de compartirle a otros de nuestra fe. Y yo hoy te quiero dar 4 razones por las que yo creo que todos nosotros debemos compartir nuestra fe, y te voy a decir 4 formas de cómo hacerlo, ¿ok? ¿Estamos? Que te voy a dar 4 razones de por qué compartir nuestra fe y 4 razones de cómo hacerlo de una mejor manera. Porque yo creo que hay personas que sencillamente no la comparten porque no han entendido ese mandato y no entienden por qué yo necesito compartir mi fe. A lo mejor piensan la fe es personal, la fe es privada, cada quien con lo que cree, eso no es problema mío, la gente allá afuera, miren, que crean lo que quieran, yo creo lo mío, nadie tiene por qué saberlo, yo no tengo por qué compartirle a nadie. Y entonces los cristianos nos hemos encerrado, pero quienes creen diferente a nosotros no tienen problema en predicarnos su fe. Si no, mira la inauguración de los Juegos Olímpicos. Allá afuera no hay problema, la gente está compartiendo lo que cree vocalmente, visiblemente y pasándole por encima al que le tenga que pasar por encima. Y nosotros los cristianos, no, yo no quiero incomodar a nadie, tú sabes, yo mejor no quiero tocar cosas sensibles, yo quiero ser políticamente correcto, y estamos violentando el mandato de Jesús, que no nos dijo esto como algo opcional, Él dijo, cuando reciban poder, ustedes serán mis testigos. ¿Sabes? La evidencia de tener el Espíritu Santo no es que convulsiones, no es que te caigas al piso, no es que hables en lenguas, no es que tengas manifestaciones extrañas, aunque ese tipo de cosas pueden llegar a suceder de una manera orgánica sin nosotros provocarlas. Estoy hablando de que nadie tiene por qué empujarte al piso, sino si el Espíritu Santo te toca y punto. Pero esa no es la evidencia de la manifestación del Espíritu. La evidencia de la manifestación del Espíritu es que tú eres un testigo. ¿En dónde? En todas partes. Un testigo de Cristo, un testigo de Jesús. Entonces te voy a dar 4 razones de por qué yo creo que eso es importante, y al final te voy a decir cómo hacerlo, porque hay personas que dicen, no, yo sí creo que es importante. Lo que pasa es que no tengo ni idea de cómo hacerlo. Entonces, primero, empecemos con los 4 porqués. ¿Les parece? Muy bien, a mí también. Entonces vamos con el primero y voy a leer mucha Biblia. Hoy voy a compartir mucha Biblia, mucha más de la que normalmente comparto. Los que me conocen en mi predicación, me gusta tomar una historia bíblica y desarrollarla, porque amo la predicación expositiva, pero a veces necesito tomar de muchas referencias bíblicas para fortalecer un punto o un argumento. En este caso, 4 razones por las que debemos compartir nuestra fe. Número 1, porque Dios nos ha llamado a ser embajadores de Cristo. Tú y yo, si somos creyentes, si tú eres un creyente en Cristo, tú y yo estamos llamados a ser embajadores de Cristo. Tú eres un embajador, Edwin. Tú eres una embajadora, Mónica. Somos embajadores, eso es lo que dicen las Escrituras. Tú también, Gabriel, eres un embajador de Jesucristo. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, del 14 al 20. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, o sea nosotros, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué interesante, Jesús está diciendo, si tú recibiste a Jesús, tú estás muerto para ti, ahora vives para Él. Uy, no, pero eso no me gusta, no, Felipe, pero ¿cómo así? O sea, el que murió fue Jesús, yo quiero es vivir para mí, vivir para mis deseos, vivir para mi comodidad, para mi sueño americano, para tener mis cosas. No, la Biblia dice que los que somos creyentes, para nosotros morimos, ahora vivimos para Él.
Y dice, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahora han sido hechas nuevas, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo, y mira esto, nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, tú y yo tenemos un ministerio, todos. ¿Cuál es? El de la reconciliación. Todos los creyentes coincidimos en ese ministerio, el de la reconciliación. ¿Reconciliar qué? A la gente con Dios. Dice, el ministerio de la reconciliación es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados o sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjate esta encomienda tan importante. Cuando Él dice, vayan y sean testigos, esa es la forma corta de decir todo esto. Ustedes ahora están llamados a tener la responsabilidad, la función, ministerio es servir. Ustedes están llamados a servir a otros por medio de la reconciliación, de reconciliar. Dice, por lo tanto, somos embajadores de Cristo. Mire la palabra ahí que es con la que empecé el primer punto, porque somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, les rogamos, reconcíliense con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú le rogaste a alguien que se reconcilie con Dios? No que saliste con un cartón a decirle te vas a ir para el infierno, sino cuando le rogaste, por favor, reconcíliate con Dios. Dios te ama tanto que Él se quiere reconciliar contigo. Dios te ama tanto que Él quiere tener una relación contigo. Ese es el ministerio que nos fue encomendado, llevar un mensaje donde hay un Padre que nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de testificar acerca de eso, de dar ese testimonio, de representar a Cristo. Un embajador es un representante. Cuando yo necesito algo de mi país, yo soy colombiano, algunos de ustedes son colombianos, ¿qué hago? Voy a la embajada o al consulado. Y allá que hay un representante de mi país. Es más, desde el punto de vista político, cuando yo piso esa embajada, estoy en territorio colombiano. Se supone que cuando alguien entra en contacto contigo, está en contacto con el cielo o con Cristo, porque tú eres un embajador de Cristo. Cuando alguien habla contigo, está hablando con Cristo. Porque la realidad es que todos los que estamos acá, y bueno, de repente quito el todos porque no quiero ir contra las experiencias personales de cada uno, pero técnicamente ninguno de nosotros ha visto a Jesús. Pero todos lo hemos visto a través de la expresión de la iglesia, que es el cuerpo de Jesús, es el cuerpo de Cristo. Yo nunca he visto a Cristo, pero he visto a Cristo en otros. Alguien me habló de Cristo, alguien me mostró a Cristo, alguien me modeló a Cristo. Hubo embajadores que me presentaron a Cristo y hay personas con las que he interactuado que yo digo, Jesús es maravilloso. ¿Por qué? Por cómo obró a través de este individuo o de esta persona. Entonces, la primera razón es porque tenemos un llamado a ser embajadores. La segunda es porque todas las personas necesitan al Señor. Y cuando escribí esto dije, debo poner necesitamos para ser muy inclusivo. No, por supuesto. Estoy incluido ahí, pero quiero ponerlo en necesitan, porque a veces cuando me incluyo me vuelvo egoísta y me olvido de los demás. Todos necesitan a Jesús. Si yo salgo de mi casa con la conciencia de, oye, todo el mundo necesita a Jesús, yo no me voy a guardar a Jesús para mí mismo. Cuando uno conoce un buen restaurante, ¿uno qué hace? Llama a sus amigos, oiga, vaya a este restaurante que está buenísimo. Alguien le están timbrando en la casa. Sí, si es para mí, no estoy. Vaya a este restaurante que está delicioso. Vaya a ver esta película que está increíble, o venga a esta iglesia que es maravillosa. Uno comparte lo que a uno le gusta y lo bendice. Si yo soy consciente de que todo el mundo necesita a Jesús, yo no me guardo a Jesús para mí mismo. Juan 3:16 dice algo tremendo, todos conocen Juan 3:16. Es el versículo más reconocido en el mundo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero casi nadie conoce el 17, que es el que sigue. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. ¿Sabías que Jesús no vino a juzgar? Una vez escuché a una persona decir, si Dios es un Dios que manda a la gente al infierno, yo no quiero creer en ese Dios. Y mi respuesta es, yo tampoco. Yo tampoco quiero creer en un Dios que manda a la gente al infierno. Mi Dios no manda a la gente al infierno. Mi Dios manda a la gente al cielo, mi Dios salva, mi Dios restaura. Mi Dios es tan bueno que envió a su Hijo para que la gente no se vaya al infierno. Aquí lo que está diciendo Juan es, Dios no envió a su Hijo para que
el mundo sea juzgado, sino para que el mundo sea salvo por él. Y mira lo que dice el 18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Eso en qué se traduce? En algo que no nos gusta escuchar, y es que el que no tiene a Jesús está condenado. Uy, no diga eso, Felipe, esas palabras son muy fuertes. No, pero todos los caminos conducen a Dios, pero la gente es buena. Yo tengo un tío que es noble y él no conoce a Jesús, pero yo estoy seguro que él se va a ir al cielo. Ok, esa es tu teología. La bíblica, que es la mía, dice que cuando la gente no ha aceptado a Jesús está condenada. Y que para que no estén condenadas, Dios se hizo hombre, envió a su Hijo a morir en una cruz, y lo único que tú y yo tenemos que hacer es decir, oh, yo creo en eso que hizo Dios, yo creo en eso que hizo Jesús por mí, yo acepto ese sacrificio. Por eso cuando uno hace el llamado de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, lo que le está diciendo a las personas es, deja de luchar en tus fuerzas, deja de creer que tú te haces tu propio camino, deja de creer que todos los caminos conducen a Dios, y entiende que solo hay un camino para llegar al Padre, y es Jesucristo. Él tiene el ministerio de la reconciliación, y antes de irse nos lo delegó. Dijo, si tú crees en mí, yo te hago partícipe de este ministerio, ahora tú represéntame, sé mi embajador, para que otros sepan que yo vine a salvarlos. En 2 de Pedro 3:9, el apóstol Pedro dijo, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, mira esto, no queriendo que nadie perezca. ¿Quieres saber cuál es el anhelo de Dios? Ahí está. Él no quiere que nadie perezca. No, pero es que Dios es malo. No, Dios es bueno, Él no quiere, Él es paciente. Él ve las cosas que pasan en el mundo y Él responde con paciencia. Yo no quería hablar de esto y no voy a hablar porque me quedo acá, y ya lo mencioné hace un rato, pero no quiero hablar, de verdad no quiero hablar de lo de los Juegos Olímpicos porque es muy polémico, pero aunque entiendo el malestar de los creyentes que se sienten ofendidos por lo que está pasando, lean la historia, lean la Biblia. Antes nos decapitaban y nos colgaban en los postes de las calles, y ahorita porque nos hicieron unos olímpicos nos vamos a sentir reofendidos. Toda la vida se ha atentado contra el cristianismo, esto no es nuevo y no va a ser nuevo. Ayer yo hablaba con Andrés y me decía, pero eso está escrito, ¿por qué nos alarmamos? Y yo me quedé pensando y dije, así es. Esto no es nada nuevo. Nuestra función como iglesia no es empezar a condenar a París. Nuestra función por la iglesia es amar a París, orar por ellos y representar mejor a Jesús. Porque a lo mejor lo que ellos están haciendo es una burla de lo que los cristianos hemos hecho acerca de Jesús. Porque la realidad es que no hemos sido los mejores representantes de Jesús. Tenemos que decirlo. Ahorita estábamos teniendo una conversación con Gabriel. Y no quiero, por supuesto, exponer tu situación, ni mucho menos, pero estábamos de acuerdo en que hay personas que han representado mal a Jesús, hay personas que nos han modelado mal a Jesús. Y entonces, ¿qué vamos a hacer los que creemos en Jesús? Adorarlo, exaltarlo y decir las palabras de Jesús, que fue lo que puse en mi threads esta mañana. Recordemos las palabras del Maestro cuando dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. En vez de estar condenando a la gente, oremos por ellos para que Dios traiga perdón a sus vidas, porque el deseo de Él es que toda esa gente, aun los que se mofaron de Él, no se pierdan, sino que vengan al arrepentimiento. Cuando tú ves a esas personas como seres humanos por los cuales Jesús murió, y no tus enemigos que están atentando contra tu dignidad, las cosas cambian. Tú entiendes el valor que hay en esas personas, más allá de sus acciones. De manera que todos necesitamos a Jesús, todos, todo el mundo necesita a Jesús. Pero mira esto, número 3, porque todas las personas anhelan al Señor. ¿Tú sabías que todo el mundo anhela al Señor? No, Felipe, yo no creo eso. Usted no sabe, mi amigo ateo, ese solo hace bla, ese no anhela nada. No, todos los seres humanos anhelan al Señor. Cuando yo tenía 14 años, le estaba compartiendo con Gabriel esta mañana, yo empecé a sentir un llamado de Dios. Yo hoy sé que es un llamado de Dios. En ese tiempo yo no tenía ni idea qué era. Yo le llamaba existencialismo, crisis existencial. Yo iba a la playa, miraba las estrellas, me sentía como un enano y decía, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy cuando me muera? ¿Qué hago acá? ¿Qué es esto? Empezaba como a filosofar y a tener unas crisis existenciales en mi corazón. Eso se llama eternidad, que hay depositada en el corazón de los seres humanos. Hay un anhelo en el corazón del hombre de conocer a Dios que, aunque no lo pueda poner en palabras, la realidad es que las personas están en una búsqueda incansable para conocerlo a Él. Entonces resulta que alguien tiene un despertar espiritual y va a la casa del Equeco o a donde el indio amazónico en Bogotá y quiere que le lean la mano, el chocolate, el pelo, la barba, lo que sea, léame algo. Y el cristiano, es del diablo, eso es maldición. No, eso se llama una necesidad de conocer a Dios y no saben cómo más hacerlo porque el vecino que es cristiano nunca le ha hablado de Jesús.
Entonces el tipo va donde sí le promocionan, aquí. Y además el indio de Lequeco tiene la imagen de Jesucristo a la entrada, para que tú sepas, aquí también hablamos de Jesús. Porque el cristiano que sí debería hablar de Jesús no habla de Jesús. Y hasta el santero habla de Jesús. Y hasta la comunidad LGTBI hace una parodia de Jesús. Ellos están hablando de Jesús, nosotros estamos callados. Hablemos de Jesús, del verdadero Jesús, del amor de Jesús. Hablamos del Jesús que quiere reconciliar a la gente con Dios. Mira lo que dice Eclesiastés 3:11, dice, Él ha hecho todo apropiado en su tiempo, también ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra de Dios que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. La realidad es que Dios, desde que nos creó, puso eternidad en el corazón. Ese vacío que no se puede llenar, no te preocupes, Dios te lo puso ahí. ¿Por qué? Para que nunca dejes de buscarlo. Porque Él es el único que lo puede saciar. Pero la realidad es que Salomón también llegó a la conclusión de que de principio a fin nadie va a entenderlo todo. Cuando yo era pastor joven, yo todavía soy muy joven, pero cuando estaba empezando en el pastorado, es lo que quise decir, yo tenía como un afán de agradar a todo el mundo, normal. Muchos hemos pasado por ahí, hemos tenido nuestros vacíos, nuestros temores, y yo era el yes man, todo lo que me dijeran, sí, yo quiero agradar a todo el mundo, yo a toda hora, lo que sea. Y a mí me hacían una pregunta y yo sentía una carga brutal de traer la respuesta. Yo decía, no, yo soy pastor, yo tengo que dar una respuesta. Y había gente que me traía unas preguntas tesísimas y yo decía, la que no sé me la invento y la que no me invento me la imagino. Y con el tiempo, ¿sabes qué? Yo no tengo problema en decirle, a veces este loco me trae unas preguntas y yo le digo, Juan, yo no tengo ni idea, vaya a averigüe y me dice usted qué opina y ahí hablamos, me cuenta. A lo mejor usted encuentra la respuesta más rápido que yo. Yo no me había hecho esa pregunta. ¿Por qué? Porque entender que nadie va a poder descubrir la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, porque yo voy a creer que yo me las sé todas, que yo tengo todas las respuestas, que yo sé todo lo que va a pasar. Es imposible. Pero lo que sí sé es que en mi relación con Dios, ese vacío que hay en mi corazón es el único que se va saciando por medio de esa relación. Número 4, entonces número 1, recapitulamos, porque somos ¿qué? Embajadores, representantes de Jesús. Todos. No, pastor, solo usted que está llamado. No, todos. Todos somos embajadores de Jesús. Número 2, todos, ¿qué? Necesitan al Señor. Y todos anhelan al Señor. Entonces, cuando yo veo a mi amigo que no conoce a Jesús, yo digo, este man necesita a Jesús, pero yo no sé cómo hablarle. Venga, pero es que esto es bueno porque él lo anhela. Él no lo sabe, pero él lo anhela. En el fondo de su corazón, él tiene un anhelo por descubrir a Dios, por encontrarse con Dios, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Y ese espíritu necesita conectar con Dios espíritu. Y número 4, porque nosotros también estuvimos perdidos algún día. Y a veces se nos olvida. A veces creemos que nacimos salvos. Entonces miramos a la gente, uy, no, es terrible, mira lo que están haciendo. Y es que se te olvida cómo eras tú antes de conocer a Jesús. A mí no se me olvida. Es más, yo dejo de congregarme 3 semanas y ya me parezco más a ese que fue salvo hace como 20 años que a este que están viendo hoy. Esa es la realidad. Porque hay una tendencia degenerativa en el universo y en el ser humano. Los científicos le llaman la segunda ley de la termodinámica o la ley de la entropía, que dice que todas las cosas van del orden al desorden. Pablo decía, no se dejen vencer por el mal, venzan el mal haciendo el bien. Porque Edmund Burke, un escritor, decía, lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Porque hay una fuerza en movimiento en el universo y es la maldad. Y Jesús dijo, vamos a detener esto, pero necesito que te actives, porque el bien no se propaga por sí solo, sino planta una huerta y no hagas nada a ver qué crece. Maleza. Si no deja de lavar tu casa, a ver qué pasa. No laves nunca la ducha, a ver qué pasa. O sea, si tu estado neutral es no hacer nada, todas las cosas tienden al desorden. Lo mismo pasa en tu vida. Si tú dejas de congregarte, de buscar a Dios, de recibir palabra, tú dices, no, yo puedo solo, yo voy a vivir mi vida cristiana solo. Suerte con eso, me cuentas cómo te va de aquí a 5 años hablamos. Y no te lo digo pues, porque yo lo sé, yo lo he vivido. Yo también he dicho, yo no quiero tener nada que ver con iglesia, yo no quiero más cristianos, yo no quiero más pastores, yo voy a vivir mi espiritualidad solo. Mi Biblia y yo y mi café. Vamos a ver cuánto te dura. Porque ese no fue el plan de Dios. La Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, más bien aprovechen bien el tiempo porque los días se acortan, los días son malos. Entonces nosotros tenemos que entender de dónde nos sacó Dios. Mira lo que dice Pedro,
Primera de Pedro 2, 9 al 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. No tengo tiempo de desarrollar todo eso. A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjate qué tremendo. Pedro está diciendo, esto es lo que tú eres. Y la razón por la que eres eso es a fin de, eso habla de un propósito. Con el propósito de que anuncies las virtudes de aquel que te sacó a ti de las tinieblas a la luz de admirable. Pedro es muy inteligente, Pedro está tocando esa zona sensible. Él está diciendo, tú debes anunciar lo que él hizo por ti. No, pastor, yo no sé predicar, yo no me sé la Biblia. No importa. ¿Tú sabes de dónde te sacó Dios? Ah, pues claro que sí, habla de eso. Tú no necesitas saber la Biblia, tú solo necesitas saber quién eras y quién eres. Si Dios restauró tu matrimonio, habla de eso. Si Dios te sacó las drogas, habla de eso. Si Dios te quitó la ansiedad, habla de eso. Si Dios te sacó de la pornografía, habla de eso. A veces yo comparto mi historia y la gente dice, pero ¿usted por qué se expone tanto y por qué es tan vulnerable? Porque yo conozco el poder del testimonio. Jesús no dijo, bueno, muchachos, me voy, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, pero antes inscríbanse en el seminario bíblico, léanse toda la Biblia, apréndanse el Antiguo Testamento, sepan las diferencias, aprendan griego y hebreo y ahí sí vayan y prediquen. Él dijo, vayan y sean mis testigos. Un testigo se para en el estrado y dice, yo testifico que eso que está diciendo es verdad. Y yo con mi vida testifico. Yo no tengo todas las respuestas, pero ¿sabes qué? Si yo no tuviera a Jesús, mi vida estaría destruida, mi matrimonio estaría desbaratado, mis hijos no estarían conmigo. Ese es mi testimonio. Es sencillo, pero poderoso. Y tú tienes un testimonio, tú tienes una historia de dónde te sacó Jesús. Él dice, vayan y anuncien las virtudes del que los sacó de tinieblas a luz. ¿En qué área tú saliste de tinieblas a luz? Ese es tu testimonio. Y a veces lo queremos ocultar. ¿Te acuerdas en la prédica de la camilla que yo te decía, carga tu camilla? Tu camilla es el testimonio de lo que Jesús ha hecho por ti. Y mira lo que dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo de Dios. Ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Oye, que nunca se nos olvide que antes no habíamos recibido misericordia y la recibimos. Esas personas que nos agreden, esas personas que no nos gustan, esos samaritanos, necesitan misericordia como tú y yo en algún momento necesitamos misericordia. No, pero es que ellos son peor que nosotros. ¿En la escala de quién? Si la escala de Dios es o cumples toda la ley o con que falles un mandamiento la incumpliste toda. A los ojos de Dios, tu pecadito, que tú crees que es un pecadito, y el pecadote del otro son iguales. Porque el estándar que Él exige, si vas a medirte por ese estándar, es perfección. Y no hay nadie perfecto. Entonces Él nos sacó de un lugar oscuro. Ahora, número 1 de la segunda parte, ¿cómo? Ya te di las primeras 4 que son ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que compartir de Jesús? Predique usted, pastor. Para eso yo vengo, apoyo y doy mi ofrenda. No, gracias, porque eso ayuda un montón. Pero tú también tienes un rol en este asunto. Tú sabes que yo no empecé a predicar de Cristo cuando me volví pastor. Yo creo que yo me volví a pastor porque empecé a predicar de Cristo, que es diferente. Pero yo ya predicaba de Cristo en mi trabajo, yo predicaba de Cristo en mi universidad. Cuando yo me convertí pastor, la gente que me rodeaba no dijo, ¿y a qué horas ¿de dónde salió? No, la gente sabía. Cuando yo fui a renunciar, yo trabajaba en General Motors Colmotores en Colombia, trabajé 10 años con ellos. Cuando yo fui a renunciar, al presidente de Colmotores me dijo, no se vaya, ¿qué puedo hacer para que se quede? Le dije, es que me voy a servir a Dios. Me dijo, contra ese jefe no puedo hacer nada, que le vaya bien. Él sabía, la gente sabe. ¿Por qué? Porque yo entendí mi llamado antes de ser pastor. No fue el pastorado el que me llamó. El pastorado ya es mi vocación, me apasiona. Pero ¿sabes cuál es mi trabajo? Capacitarte a ti para que tú hagas el ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿cómo? Vive una vida atractiva, número 1. Vamos a darte 4 cosas. ¿Cómo? Vive una vida atractiva. Sencillo. Fíjate que no te vas a decir, ve al instituto bíblico, toma 4. No, si lo quieres hacer, buenísimo. A mí me encanta. Pero eso no me ha hecho un mejor predicador ni un mejor evangelista. Eso me ha resuelto dudas internas y ha dado un poquito más de herramientas para tener conversaciones profundas con algunas personas que son más curiosas que yo. Pero al final del día, la mayoría de las personas no están buscando teología. La mayoría de las personas están buscando a Dios. Y tú portas a Dios en tu corazón. Vive una vida atractiva. ¿Qué tan atractiva es tu vida? Para alguien. ¿Qué tanto tu vida habla acerca de la bondad de Dios?
¿Qué tanto tu vida habla acerca de la grandeza de Dios? Porque es que si yo digo, no, yo soy cristiano, pero vivo amargado, quebrado, le debo plata a todo el mundo, peleando con mi esposa, tratando mal a mis hijos, quejándome constantemente. Eso no es atractivo para nadie. La gente tiene tantos dramas que si nuestra vida es otro drama, no, gracias, yo no quiero tener nada que ver con eso. Vive una vida atractiva, que sea atrayente, que a la gente le den ganas. Mira lo que dice Mateo 5 del 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. ¿De qué sirve una sal que no sala? De nada. Qué vaina tan maluca. Y la sal es para salar. Y la sal le da sabor a la comida. Y la sal potencia. Nosotros como sal deberíamos llegar a un lugar y que la gente diga, llegó la vida, llegó la sal, llegó el que le pone sabor a este asunto, llegó el que trae vida a nuestra relación, a nuestra reunión, a nuestro trabajo. Que la gente diga, no quiero que te vayas. Oye, tú tienes algo especial, ¿cómo se llama? ¿Qué es eso que tú tienes? ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué siempre estás alegre? ¿Por qué siempre estás feliz? ¿Por qué siempre tienes esa energía? ¿Por qué siempre eres positivo? Ah, déjame, yo te voy a decir por qué. Porque de aquí me sacó Dios. ¿Te das cuenta? De alguna manera yo tengo que entender que la sal tiene que salar, no se puede esconder. Y después usa otra referencia. Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Nosotros somos sal para traer sabor, para traer vida, para para potenciar a otros. La sal mejora los sabores. Tú mejoras la vida de otros. Tú mejoras lo que otros traen a la mesa o lo empeoras. Y la luz no se esconde. La luz es para mostrarla. La luz se pone en alto. Pero ¿de qué sirve una luz donde hay luz? Hay gente que solo quiere brillar en la iglesia. El problema es que por más bombillos que prendamos no va a iluminar más. O sea, bienvenidos tus dones, tus talentos, tus capacidades, las necesitamos, nos entrenamos, nos capacitamos, pero allá afuera tu luz es necesaria. Es más, allá es donde es relevante, porque la luz sirve donde hay oscuridad. No, es que el mundo está tenazclado porque los cristianos estamos encerrados con nuestra propia luz, iluminándonos unos a otros. Prende tu linterna a ver cuál alumbra más. No, pues no se trata de eso. Se trata de que cuando hay alguien que no ve, ven, yo te indico el camino. ¿El camino a quién? A Jesús. No el camino para que dejes de pecar, para que no te... No, el camino a Jesús. Nosotros no tenemos que invitar a la gente a que deje de pecar, tenemos que invitar a la gente a que se reconcilie con Dios. Él hace lo segundo. Él se encarga de tratarnos. En algunos toma 30 años, 40, 50, en otros cambios rapidísimos. ¿De quién depende? De Dios y de la persona. Yo no puedo hacer nada. A duras penas puedo cambiarme a mí mismo, difícilmente a mi esposa, que va a poderlos cambiar a ustedes. Mi trabajo no es cambiarlos a ustedes. Mi trabajo es yo con Dios, Él conmigo, y yo trato de iluminar para que esa luz te inspire, te motive, te guíe, te confronte. Mira esta frase, es la única frase que traigo que no es un versículo. No sé si la puse ahí, venga. ¿No? Ok, te la voy a leer. Que nuestra vida sea tan atractiva que la gente que nos conoce a nosotros, pero no conoce a Dios, quiera conocer a Dios porque nos conoce a nosotros. Te la voy a volver a repetir. No, te la voy a repetir porque no la he repetido. Que nuestra vida sea tan atractiva que la gente que nos conoce a nosotros, pero no conoce a Dios, quiera conocer a Dios porque nos conoce a nosotros. Uno puede ser la única Biblia que mucha gente va a leer, el único evangelio que la gente va a conocer, el único mensaje de Cristo al que la gente se va a exponer. Y acuérdate que nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. La gente está cansada de la incongruencia, todos estamos cansados de la incongruencia, de la incoherencia. Entonces tenemos que vivir una vida tal que lo que hacemos no opaque lo que decimos. Por eso Pablo en Romanos 10 dijo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Y qué dijo Pedro? Que nosotros estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y uno diría, pues yo lo voy a anunciar a cuatro voces, tráigame el parlante, el micrófono, que yo me paro en la esquina a anunciar de Cristo.
¿Has visto cristianos en las esquinas de las calles predicando con un megáfono e incomodando a la gente, incomodando a los vecinos, incomodando al trabajador, a la empresa? Cada quien tiene sus métodos, cada quien dará cuentas a Dios. No quiero criticar a nadie por cómo lo hace, por lo menos tienen la valentía de hacerlo y eso se valora. Pero al final del día yo no estoy tan seguro de que anunciar las virtudes de Cristo sea coger un micrófono y pararse en una esquina de un semáforo y traer más ruido a una ciudad que ya es ruidosa. Yo creo que anunciar es como lo dijo Pablo, cuán hermosos son los pies. En otras palabras, anúnciame a Cristo con tu caminar, no con tus palabras. Que sean tus pasos los que me hablen de Jesús, no tus palabras. Y cuando yo vea tus pasos y te diga, oye, Johanna, tú sí que eres diferente, ¿cómo te aguantas a ese tipo? No, no estoy hablando de Freddy, ¿no? Por si acaso. Estoy hablando, ¿cómo te aguantas al jefe? ¿Cómo te aguantas al compañero? Porque eso nos pasa en nuestro lugar de trabajo. Sale uno de la reunión, el jefe los vació a todos, todo el mundo está amargado y uno sale feliz. Y que alguien te diga, oye, pero ¿tú por qué estás contento? Porque la vida es buena, porque esto no me define, porque esto es un trabajo, yo no vivo para esto es parte de mi vida. Y algún día te van a decir, yo quiero tomarme un café contigo. Y ahí es donde tus palabras entonces cobran sentido. Primero la relación, después la predicación. Por eso cuando yo me paro en un semáforo a predicar nadie me escucha porque yo no te conozco. Pero cuando yo te conozco, veo tus obras, dice, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. La gente va a glorificar a Dios cuando vea tus buenas acciones, no para que escuche tu lindo discurso. Podemos tener un discurso espectacular, pero la gente va a glorificar a Dios cuando lo vea en ti, cuando lo vea en tu vida, en tu casa, con tus hijos, en tu familia. Por eso, y no me estoy haciendo publicidad a mí mismo, pero por eso para mí es tan importante que mis hijos, por cierto, Benja está cumpliendo años hoy, por si no sabían, 17 años, cuando mis hijos están conmigo. Porque yo he ido a iglesias donde yo solo le miro la cara a los hijos del pastor y se ve que están obligados. Y uno mira a la esposa y cuando el pastor está predicando, tienes que amar a tu esposa, y la esposa... Yo tengo bien entrenadita a Cata para que no haga esas cosas. Aprovechando que no está. Tú miras a mi esposa, tú miras a mis hijos. Yo no soy perfecto, bien imperfecto. Pero ellos saben que soy congruente. Que no soy un hipócrita. No hay una doble moral. Le decía a Gabriel, what you see is what you get. Es así. Eso es lo que la gente necesita ver. Número 2, el primero entonces vive una vida atractiva. Ese es un reto para esta semana. Valora a todas las personas. A todas. Porque para mí es fácil valorar a las que me caen bien. Para mí es fácil valorar a las que creen como yo. Para mí es fácil valorar a las que piensan como yo. Pero siempre está ese en el Facebook que me pone un comentario que no me gusta y no tiene valor. Y vivimos en una cultura que pareciera que hay una agenda para ponernos unos contra otros, políticamente, socialmente, a nivel de ideologías. La iglesia está dividida, más dividida que nunca. Pero tú que eres carismático, pentecostal, cesacionista, continualista, yo ni siquiera sé qué es eso, yo creo en Jesús. ¿Saben cómo se dividió la iglesia? Yo les voy a contar rápido cómo se dividió la iglesia. Un día se paró el primer predicador que hubo, el primero de todos los tiempos. La primera iglesia, se reunió todo el mundo en la iglesia, el pastor se paró y empezó a predicar y Juan Gonzalo levantó la mano y dijo, pastor, una pregunta. Sí, cuénteme, Juan. Pero Adán, ¿tenía ombligo o no tenía ombligo? Ah, jue madre. No sé porque la Biblia no dice nada acerca de eso. Pero yo creo que sí tenía ombligo porque una gente sin ombligo se ve muy fea. Yo sí creo. Háganse para acá los que creen que no tenía ombligo y háganse para acá los que creen que sí tenía ombligo y se dividió la primera iglesia. Entonces empezó la iglesia cristiana ombliguista y la no ombliguista. Eso fue el siguiente fin de semana. Al siguiente fin de semana, los ombliguistas para un lado, los no ombliguistas para el otro. Entonces los ombliguistas, el pastor se para a predicar. Como yo dije que sí tenía ombligo, entonces ya Juan no está en mi iglesia, ahora está. Y ahora Edwin, pastor, para nosotros una pregunta. ¿El ombligo de Adán era metido o era salido? Hermano. Y suena tonto y suena irrisorio, pero al final del día, si tú miras los asuntos que dividen a la iglesia, son de esa categoría. Típicamente podemos encontrar consenso en los asuntos fundamentales de la fe,
pero lo que nos divide es, ¿pero lenguas es lengua o lengua es palabras o lengua es lenguajes? Y ya nos dividimos. Cuando lo que nos une es algo tan poderoso como el sacrificio del Hijo de Dios, y no nos une lo que sí está muy claro en la Biblia, y nos divide lo que tiene interpretación. Entonces yo he optado por decir, ¿sabes qué? Yo creo esto, tú crees lo que quieras y no vamos a discutir, pero no vamos a dividir la iglesia por tonterías, pero estamos divididos por teología, estamos divididos por política, estamos divididos por deportes. Yo no puedo hablar de deportes en mi casa porque con Benjamín no encontramos. Claro, eso sí es justificable porque yo soy del Real y él es del Barça y no hay nada que hacer. Pero la realidad es que nos podemos, honestamente, nos podemos poner la camiseta, pelear, reírnos y salir a comer juntos. Y así deberíamos poder ser los cristianos y los humanos. Pero, ¿sabes? Hay una tendencia a encontrar valor solamente en aquellos que se parecen a mí, que piensan como yo y que creen como yo. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a encontrar valor en todas las personas. Si tú quieres ser eficiente en testificar, tú valora a todo el mundo, a todo el mundo. Sí, a esa persona en la que estás pensando, a esa persona también. A ese que se comporta de esa manera, a ese también. Mira lo que dice Lucas 10, del 25 al 29. Cierto intérprete de la ley se levantó para poner a prueba a Jesús y dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, al mismo tipo trajo la respuesta a partir de lo que dicen las Escrituras. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente. Haz eso y vivirás. Pero queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Porque se nos habla mucho de que el gran mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero entonces el tipo dice, uy, espérese, pero si esto es lo que me va a llevar a la vida eterna, aclaremos quién es mi prójimo. ¿Y cuál es la historia que cuenta Jesús? No tengo tiempo de leerla, pero ustedes la conocen, la del buen samaritano. ¿Se acuerdan que pasa la gente y lo ve botado y lo deja ahí? Pasa el sacerdote, pasa el religioso y pasa un hombre común y corriente y lo levanta, lo restaura, lo lleva a un hotel, le paga la cuenta, deja plata para que queden cubiertos sus gastos. Intencionalmente un judío con un samaritano, que fue como empezamos con este servicio. Jesús tenía que pasar por Samaria. Tu prójimo es todo el mundo, no solamente el que te gusta. A veces decimos, no, tu prójimo es tu próximo. ¿Sabes cuál es el problema? Que generalmente tu próximo se parece a ti, por eso está cerca de ti. Y sí empieza por casa, porque también es cierto que hay gente que ama al X, Y o Z, ponle el calificativo que quiera y trata mal a su esposa y a sus hijos. Tenemos que ser congruentes. El prójimo es todo el mundo. Tenemos que amar a todo el mundo. ¿Cómo? Como a ti mismo. La regla de oro de Jesús dice, haz con otros como quieres que hagan contigo. ¿Cómo vas a tratar a las personas? Como te gustaría que te traten a ti. Cuando uno vive con ese estándar, las cosas cambian, porque uno empieza a darle dignidad, misericordia, gracia, respeto, compasión a todo el mundo. Porque yo me pongo a pensar, ¿qué tal que yo fuera ese? ¿Qué me gustaría recibir? Oh, ya sé, así lo voy a tratar. Entonces, 2, valora a todas las personas por igual. Número 3, entra en su mundo. Mira qué interesante. Entra en su mundo. De esas personas que tú quieres alcanzar, entra en su mundo. No te estoy diciendo, vete a pecar con ellos. No te estoy diciendo, comparte su estilo de vida. No te estoy diciendo, haz lo que ellos hacen. Te estoy diciendo, acércate a su realidad, acércate a su mundo, sé parte de sus dinámicas. Deja de estar en tu burbuja e ilumina donde necesitan luz. Trae sal donde la situación está insípida. Mira lo que dijo Pablo, este es uno de mis pasajes favoritos y fue uno de los pasajes que me llevó a mí a tomar la postura que yo tomé frente a la predicación del Evangelio, porque cuando yo fui nombrado pastor, mis primeros años de pastor era de traje y corbata, por ahí tengo fotos. Yo predicaba de traje y corbata. Y cuando yo empecé a despojarme de algunas formas por querer alcanzar a personas que yo sabía que la iglesia no estaba alcanzando, empecé a hacer cosas pensando en ellos, sin comprometer mis principios y sin comprometer mis valores y sin pisotear los principios de las Escrituras. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para alcanzar a aquellos que no conocen a Dios? Todo lo que sea necesario que no sea pecado. Y eso te hace saber que vas a hacer sacrificios, vas a
vas a hacer cosas que te incomoden. No son pecado, pero de pronto te incomodan por tus prejuicios, por tu forma de pensar. Primera de Corintios 9, 19 al 23, el hombre más determinado que yo conozco, bueno, no lo conozco, pero que las Escrituras revelan, el apóstol Pablo dijo, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles, y esta frase me encanta. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos, y todo lo hago por amor del Evangelio para ser partícipe de él. Pablo, un hombre súper determinado, nos está diciendo, yo me hice a todos. ¿Qué está diciendo? Yo tuve la capacidad de relacionarme con todos, yo tuve la capacidad de interactuar con todos. Si en la mesa de Juan sirven cerdo, entonces vamos a comer cerdo. Si en la mesa de Edwin son vegetarianos, me voy a ser vegetariano. Si aquí les gusta la música y el poporro, vamos a la fiesta con música y poporro. Si aquí les gusta estar tranquilos y ver película, vamos a ver película, sin pecar. No, es que a mí eso no me gusta, yo no, sí, pero ahí hay personas que necesitan de Cristo. A veces Dios te pone en un lugar para que interactúes y te relaciones con las personas y les hables de Jesús. Y el que hagan cosas que a ti no te gustan, te puede estar impidiendo que te acerques a Dios. Ahora, si tú tienes un problema de carácter, eres un cristiano débil, donde te pongan una tentación caes, hablemos al final, este mensaje no es para ti. Primero hablemos de formar tu carácter. Porque esto está intencionado para alguien que tiene la capacidad de ser luz y que cualquier oscuridad no apague su luz, sino que su luz brille, que su sal sale, porque tengo el carácter de Cristo. En Hechos 17, del 22 al 23, Pablo dijo, entonces Pablo poniéndose en pie en medio del Areópago, esto fue en Grecia, dijo, varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido, pues lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo les anuncio. Pablo tuvo la capacidad de predicarle a filósofos en el Areópago en Grecia. Cuando yo vaya a Grecia, siempre he querido ir al Areópago y hay una placa que tiene esta inscripción. Y yo quiero ser como Pablo. Pablo, en lugar de pararse y decirle, todos esos dioses que ustedes adoran son falsos, se van a ir para el infierno, se van a condenar, eso es una mentira, es el diablo disfrazado de imagen, él les dijo, percibo que ustedes son muy religiosos. Los honró, los dignificó, tomó algo en común, en vez de acabarlos, resaltó algo de ellos. Si alguien te habla de su viaje por el horóscopo, por la fe, no lo aplastes. Dile, oye, ¿sabes qué? Te felicito porque estás en una búsqueda espiritual. Yo quiero hablarte de un Dios que sacia a todos nuestros. Háblale de lo bueno de nuestro Dios, no de lo malo que ellos están haciendo. Y vas a ver cómo cambia la conversación, vas a ver cómo cambia el corazón. No estará la gente a la defensiva, sino estará receptiva para recibir el mensaje que tú quieres depositar en su corazón. Y por último, escoge la actitud correcta. Yo creo que cuando se trata de compartir la fe tenemos varios tipos de personas. Los que no comparten su fe y los que acaban a todo el mundo atacando su fe. Y en esos dos extremos hay muchas cosas en medio. Si tú eres de los que comparte tu fe, es bueno tal vez que evalúes si lo estás haciendo con la actitud correcta. Y si tú eres de los que no compartes tu fe, entonces hay que empezar a compartir tu fe siguiendo estos 4 principios y muchos más que podremos hablar más adelante. Pero solamente con que tú empieces a vivir una vida atractiva, a valorar a todas las personas por igual y a tener la capacidad de entrar en su mundo y en sus realidades con compasión y usas la actitud correcta, vamos a ganar muchísimo. Porque mira lo que dice 1 de Pedro 3:15, este es un mandato para todos los creyentes. Dice, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, o sea, primero empieza acá, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero me encanta el pero, porque este pasaje es lo que le da origen a una rama de la iglesia que se llama apologética. Si alguna vez alguien ha escuchado esa palabra, la apologética es la defensa de la fe cristiana. El problema es que muchos han aprendido a defender su fe a capa y espada, y si tienen que cortar cabeza y humillar, cortan cabeza y humillan. Pero se les olvida el pero, hay un punto y hay un pero.
háganlo con mansedumbre y reverencia. El que tú conozcas a Jesús y tengas respuestas no te habilita para que pisotees a otros y les faltes al respeto y seas orgulloso y arrogante. La actitud correcta es la de Jesús, quien se hizo siervo, quien lavó pies, quien dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La estrategia de Cristo prevalece más de 2000 años después de su muerte y su estrategia fue mansedumbre. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pareciera que queremos cogernos del momento en el que Jesús revolcó las mesas y hacer una doctrina de eso, cuando eso fue un suceso entre toda una vida de mansedumbre y servicio. La actitud permanente, constante y recurrente de Cristo fue una actitud de servir, de lavar pies, de dignificar aún aquellos que pecaban o que no creían como Él o que no lo reconocían como Señor y como Salvador. Nosotros tenemos una verdad poderosa, pero tener esa verdad no nos da derecho a pisotear a nadie. La actitud correcta es mansedumbre, es respeto, es reverencia. Creo que tenemos que ser pacientes y no inoportunos en la vida de las personas. Evangelizar y predicarle a tus familiares y tus amigos no es cogerlos a bibliazos, pero tampoco es yo ya le prediqué de malas, como que ya lo chuleé, ahora sigo mi camino. Ya no voy a dar cuentas por esa sangre. Yo le doy gracias a Dios porque las personas que me predicaron a mí no se rindieron. Todos los que estamos aquí, de alguna u otra manera podemos conectar el estar aquí con alguien que nos insistió. Alguien que oró por nosotros. Alguien que nos habló de Jesús y que nos modeló a Jesús. De manera que tenemos una gran responsabilidad, iglesia. Yo quisiera, antes de orar, para terminar este mensaje, entregarles a todos esta tarjetica. Moni me va a ayudar